Un saludo muy especial para todos. Es para nosotros un placer desde la Fundación Telefónica Movistar contar con su presencia el día de hoy, bien sea de manera presencial, a quienes están con nosotros en el auditorio y a quienes van a estar disfrutando de este espacio de manera virtual. Por quinto año consecutivo estamos desarrollando el Enlighted, que es una conferencia internacional que busca trabajar temas de innovación educativa y de la aplicación de la tecnología a diferentes ámbitos de educación y de cultura. Y en esta oportunidad en particular vamos a trabajar unos temas que nos interesan mucho desde el país en particular y están relacionados con la inclusión, el papel que tanto la innovación como la tecnología tienen para propender por la inclusión de las personas en el sector cultural y en el sector educativo. En particular queremos hacer una reflexión con unos expertos que ya les voy a presentar para ver qué es lo que hemos venido haciendo que realmente está funcionando y que debiéramos seguir haciendo, y también qué cosas nuevas deberíamos hacer para fomentar y para propender que no se nos quede nadie atrás, que realmente podamos contar con la presencia de diferentes personas o diferentes grupos y colectivos tanto en el sector educativo como en temas culturales. En particular queremos que sea una oportunidad en la cual ustedes se unan a nosotros como lo hacen normalmente en los diferentes conversatorios y en los diferentes paneles que desarrollamos, hacer una reflexión conjunta en la cual construyamos también en Colombia ese sector educativo que todos queremos tener. No solamente tener este gran panel y esta gran conferencia que desarrollamos a nivel mundial, sino que a nivel local también empecemos a aplicar este concepto de innovación educativa a temáticas específicas que nos pueden permitir realmente aportar un poco más en términos de crear ese sector educativo y ese sector cultural que queremos. A continuación les voy a presentar a los invitados de hoy. Nos van a estar acompañando Ricardo Becerra Sáenz. Ricardo es consultor experto en inclusión, director de Blue Sky Diseño Más Amigable, consultorio de diseño universal. Ricardo nos va a estar explicando en primera instancia un poco acerca de las temáticas de inclusión dentro del contexto colombiano y después nos va a estar apoyando en la moderación del conversatorio que tenemos el día de hoy. Bienvenido, Ricardo. Nos acompaña también Diana Patricia Martínez Gallego, directora para la inclusión y las familias de la Secretaría de Integración de Bogotá. A Diana también bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Patricia Toro, directora del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje de la Universidad de AFIT. Mil gracias, Patricia, por estar con nosotros también el día de hoy. Y finalmente nos acompaña Jamie Esperanza Hernández Toscano. Ella es gerente de lectura, escritura y bibliotecas del CERLALC, a quien también agradecemos su presencia en este conversatorio. Antes de iniciar con esta conversación, quiero darle la palabra al señor Ricardo Becerra, que es experto en diseño universal, en accesibilidad, en movilidad humana, en servicio incluyente. No podemos tener mejor representante que hable con nosotros y converse en estos temas que nos competen dentro de este conversatorio. Ricardo, bienvenido, mil gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Y te voy a entregar la dirección de este conversatorio para que podamos hablar y aprender mucho más sobre accesibilidad y como lo decimos, es la aplicación que puede tener en el sector tanto educativo como en el sector cultural, y cómo realmente de la mano de la innovación y de la tecnología podemos realmente hacer un cambio y un aporte diferencial en términos de que realmente haya más personas beneficiándose de todas las cosas que vienen dentro de estos dos sectores. Bienvenido, Ricardo, bienvenidas a nuestras panelistas y los dejo para que empecemos nuestro conversatorio. Fantástico, Mónica, muchísimas gracias. Para mí es un gusto, un placer y un privilegio de tener estas maravillosas mujeres, seres humanos impresionantes que de su experiencia también están aportando día a día a todo este camino que está recorriendo Latinoamérica y que está recorriendo Colombia por la inclusión y la equidad. Bueno, muy bien. Yo quisiera compartirles que realmente nuestro mundo y Latinoamérica y Colombia tiene unos problemas muy fuertes. No sé si serán graves, pero sí son fuertes. Miren, el principal de ellos es que vivimos en un mundo que no está diseñado para todo el mundo. Un mundo difícil de vivir si tú tienes más de 60 años. El estudio de Misión Colombia Envejece, la Fundación Saldarriaga Concha, estableció, fue en el año 2015 y estableció que para el 2020 más o menos el 15% de la población colombiana estaba pasando los 60 años. Estamos hablando de 7,5 millones de personas, Patricia. Entonces, a mí me parece que eso es interesante. ¿Por qué? Porque son personas que tienen necesidades particulares, precisamente por su proceso de envejecimiento y vejez, ¿cierto? Algunos ya pasamos esa barrera.
otros están por pasarla, pero Colombia terminó su bono demográfico en el año 2019. Y como algunas sociedades, Patricia, en las latitudes norte comienzan a invertir la pirámide generacional con unas necesidades muy particulares. Un mundo difícil de vivir si tú tienes una discapacidad sensorial, intelectual, motriz e incluso mental hoy en día. Muy complejo. Un mundo difícil de vivir si tú estás en un momento de transición funcional, como por ejemplo una mujer gestante. Tiene una necesidad particular de ser incluida y necesidades particulares de accesibilidad y de movilidad y de atención también. O también un bebé que va en coche está en transición funcional. O un infante que está madurando su marcha, que todavía tiene desequilibrio y se tropieza, se puede caer. O una persona que pasó por un evento traumático, por una operación quirúrgica, previo accidente laboral, accidente automovilístico, motociclístico, y está en proceso de recuperación y de rehabilitación. Tiene dificultades para poder interactuar con el entorno. Y cualquiera, yo estoy hablando en este momento de la generalidad, pero dentro de unos minutos, segundos, vamos a contextualizar dentro de todos estos sectores importantes que vamos a tomar el día de hoy, y estamos hablando de la educación, de oportunidades de equidad e inclusión en educación y en cultura. ¿Vamos cuántos? 3, ¿no? 3 tipos o categorías de personas. La cuarta, personas que tienen enfermedades sistémicas. Personas que tienen VIH, cáncer, diabetes, afecciones cardiorrespiratorias, que una persona que tenga una afección cardiorrespiratoria le cuesta mucho trabajo subir un edificio de 5 pisos y tiene su apartamento en el 5º piso y adivinen qué pasa, no hay ascensor. Complejo, ¿no? O cualquiera de nosotros subiendo al mercado con 4 bolsas. Así de sencillo, en un trayecto de 5 pisos. Y la última categoría, son 5, son personas con necesidades particulares, por ejemplo, de orden cultural, de origen cultural. No es lo mismo hablar en rolo que hablar en bayuno o en costeño. No es lo mismo. No es lo mismo entender la vida desde un grupo étnico, ¿cierto?, a un grupo poblacional diferente. No es lo mismo cuando yo tengo una orientación y una identidad sexual definida en este momento. No es lo mismo personas, por ejemplo, que transportan cargas. ¿Cuántas de ustedes son mamás? Yo, todas. Las 3. ¿En algún momento cargaron a sus chiquitines en un coche, sí o no? Sí. Y los llevaron en brazos. Muy bien. Y tenían dificultades también para poder interactuar con un entorno que no está diseñado para todas las personas. En ese momento estamos haciendo un panorama de la población, las personas, porque nuestro foco en educación, nuestro foco en las manifestaciones culturales y en nuestras expresiones culturales, ¿quiénes son? Las personas. No es la barrera como tal. Cuando yo les dije que vivimos en un mundo que no está diseñado para todo el mundo, es eso. Precisamente porque es muy difícil vivirlo si tú no puedes ver, si tú no puedes oírlo, si tú no te puedes comunicar, si no lo puedes entender, si no te puedes conectar, si no lo puedes recorrer y si no lo puedes disfrutar. Es absolutamente difícil. Cuando ya avanzamos en este punto y podemos determinar un poco la dimensión de estas poblaciones, de estas personas, me faltó un detalle que también creo que es muy importante, y es saber cuántos de nosotros convivimos directamente con una discapacidad. ¿Alguno de ustedes sabe el dato? ¿A nivel mundial y a nivel en Colombia? No lo conozco, Ricardo. ¿No lo recuerda? No. Pónganle atención, de 7.900 humanitos que habitan este planeta, 1.2, 1.200 millones de personas tienen una discapacidad permanente, de las categorías que les mencioné anteriormente. ¿Eso qué significa? El 15% de la población total, hay una lema que se llama numeral, somos el 15, we are 15. ¿Qué determina que de cada 7 personas en el planeta Tierra, una tiene una discapacidad permanente? O sea, la discapacidad no puede ser obviada. Y la discapacidad es un fenómeno que no respeta absolutamente nada. No respeta al hombre, no respeta a la mujer. No respeta al rico, no respeta al pobre. A mí no me llega un anuncio de la discapacidad que dice, Ricardo, a tus 2 años te va a visitar la polio. No me llega por WhatsApp ese mensaje. O sea, te llega en el momento en que menos piensa y nadie está exento de adquirir una condición de discapacidad.
Entonces, este panorama no puede ser desapercibido, porque resulta que estamos excluyendo a muchas personas, ¿cierto?, de las dinámicas educativas y las dinámicas culturales. ¿De acuerdo? Frida Kahlo, ¿se acuerdan de ella? ¿Quién es Frida Kahlo? Artista. Una artista plástica mexicana, controvertida, Pero muy interesante. creo que más que todo es una persona muy visionaria para la época, que nos mostró muchas situaciones que aún hoy generan resistencia. Es cierto. Por ejemplo, su orientación sexual. Además, orientación sexual, discapacidad y Su también conflictos emocionales muy fuertes. Pero Frida, en su gran sabiduría, como mujer y viviendo todo esto, tenía una máxima que es máxima. Pies, ¿para qué los quiero? Si tengo alas, para volar. Ahí está nuestro problema. Pónganle atención. Mi problema no es que mis piernas no funcionen como las tuyas. Ese no es mi problema. Mis piernas yo las amo, pero no me interesan. Suena durísimo, ¿cierto? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que yo pueda participar y convivir contigo en el mismo lugar, al mismo tiempo y de distinta manera. Porque lo hacemos de distinta manera. Mi problema real es que el entorno me dé las garantías y las oportunidades para que yo me pueda transportar cómodamente y dignamente, seguramente y accesiblemente. Que yo pueda educarme de manera incluyente, que yo me pueda divertir, que yo pueda aprender, que yo me pueda entretener, que yo pueda rumbear en mi silla con ruedas. Me encanta rumbear en silla con ruedas. Yo soy bailarín en silla con ruedas. Pero los espacios no están diseñados para que yo quepa. ¿El aula está diseñada para que yo quepa? ¿El aula está diseñada para entender cómo entiendo yo las cosas? Porque las personas con discapacidad intelectual, para abrir un paréntesis, no es que sean retrasadas. Las personas con discapacidad intelectual, como nuestros chicos con síndrome de Down, o personas con síndrome de Down, o personas con espectro autista, no es que sean retrasados. Son personas que entienden el mundo de distinta manera y hay que conectarse con ellos. Innovación que conecta, educación que funciona. Ese es el lema de Stand Light. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacerlo a lo que vinimos el día de hoy. Y yo les quiero invitar a ustedes tres para que desde su postura personal como mujeres, como seres humanos que han creído también en la transformación y en el cambio, como profesionales, ¿cierto?, en diferentes áreas y también como su representación a nivel institucional, nos puedan compartir esa perspectiva que tenemos en el día de hoy cuando estamos diciendo que estamos garantizando la inclusión y la equidad a través de la innovación, ¿cierto?, en la educación y en la cultura. Entonces estas preguntas van a rondar por ese lado y pues queremos invitar de entrada a Diana Patricia. Diana Patricia que nos conocemos ya desde hace unos cuantos añitos, que somos cómplices conspiretas en positivo de la inclusión y además es directora para la inclusión y las familias en la Secretaría Distrital de Integración Social. Pues Patricia, bienvenida. Diana Patricia, bienvenida, para diferenciarlas porque nuestra vecina también es Patricia. La pregunta es sencilla. Hay una experiencia en integración a nivel de distrito, a nivel nación, que tú has venido observando y capitalizando. ¿Qué debemos continuar haciendo? Porque yo sé que tú tienes también un recorrido y has apoyado muchas causas. ¿Qué debemos continuar haciendo para garantizar las oportunidades de inclusión y equidad a través de la innovación en el sector educativo y cultural desde tu perspectiva? Bueno, Ricardo, pues primero muchas gracias, qué alegría estar compartiendo este espacio. Ustedes nos proponen hablar de innovación. Yo voy a dar un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy en Bogotá, no solamente desde la Secretaría de Integración Social, sino el distrito. Y ahí empiezo a mencionar una serie de elementos que se deben tener en cuenta para de verdad hablar de equidad y de inclusión. El primero, claramente, es garantizar los derechos básicos y fundamentales a las personas, ¿sí? Garantizar la educación, garantizar la salud, garantizar su desarrollo laboral, económico, ¿sí? Garantizar que de verdad las personas en Bogotá
no importa cuáles sean sus características o condiciones, puedan participar, ¿cierto? Poder hablar de educación también en un sentido amplio, porque la educación no nos la podemos imaginar solamente en los contextos formales. La educación pasa todo el tiempo en diferentes contextos y a lo largo de la vida. Y ahí estamos retomando nosotros en todo lo que hacemos en el distrito, pues el ciclo vital, casi que desde la gestación hasta los adultos mayores, Okay. a lo que tú te has referido, digamos, como vejez. El poder también identificar ese trabajo intersectorial, cómo ponemos al servicio de la población todo lo que tenemos, los diferentes sectores, las diferentes entidades y los diferentes servicios. Entonces, para cerrar esta primera pregunta que me haces, Ricardo, es dar un ejemplo específico de lo que estamos haciendo en el distrito. Hoy el distrito está hablando del sistema distrital de cuidado y me parece importante mencionarlo como innovación. Hoy la ciudad de Bogotá se está preocupando de aquellas personas que asumen el cuidado de otros y de otras, y que está identificado claramente que está muy centrado en las mujeres. Obviamente también hay hombres que desarrollan este rol, pero pues las cifras nos hablan de que lo hacen, digamos, en mayor medida las mujeres. Ese sistema distrital de cuidado lo que quiere es, lo que busca es reconocer a esas cuidadoras y cuidadores, poder mirar ese, digamos, como retribuir ese rol de cuidador, y en ese sentido, para poderlo implementar, estamos haciendo una propuesta que le hemos llamado las manzanas de cuidado. En nuestra ciudad van a encontrar unos sitios que reúnen todos nuestros servicios para que toda la población pueda ir allí, pero especialmente para esas personas que tienen ese rol de cuidador. Ese es un ejemplo que yo puedo dar desde el distrito de inclusión y de innovación. Y como esos, pues, muchos otros a los que espero poderme referir a través de esta conversación. Yo creo que sí, y en la parte final yo creo que vamos a tener ese espacio. Ana Patricia, gracias. Patricia Toro, ¿no? Sí. Patricia, bienvenida. Ahora sí, Muchísimas gracias, Ricardo. La pregunta va muy de prospectiva, vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Hoy, en ese momento, es perspectiva. ¿Qué está pasando y qué debemos continuar haciendo desde ese contexto que tú estás liderando? Entonces, cuéntanos un poco también esa experiencia. Bueno, yo cuando comenzaste a hablar ahorita, me remonté hace muchísimos años cuando trabajaba en las escuelas de Medellín directamente como profesora. ¿Tu formación es? Licenciada en dificultades, y trabajé mucho tiempo también en el Comité de Rehabilitación de Antioquia. Entonces, ¿qué permanece? ¿Qué debe permanecer? Entonces yo creo que mirando en perspectiva con el tiempo, permanecen muchas cosas que hoy hemos ganado a lo largo del tiempo. Yo creo que uno de los primeros elementos tiene que ver el tener en el tema, poner sobre la mesa en diferentes escenarios, el tener una dirección de inclusión, el poder pensar desde lo educativo en que el tema se trabaja no solamente desde el Ministerio de Educación Nacional, sino también desde los entes educativos territoriales. Antes era un tema un poco más lejano, ahora es un tema que hace parte del día a día, hoy es un tema que importa. Sí. Ese es uno de los primeros elementos. Un segundo súper importante, y es que cuando pensamos en educación en un momento determinado, nosotros no nos podíamos imaginar, hoy sí lo podemos hacer. Quizás no con la precisión que quisiéramos, ahí nos faltarían, pero hoy podemos pensar que hacemos procesos de innovación educativa y apuestas de innovación educativa que no solamente incluyen a la población con discapacidad, sino que también son incluyentes de muchísimas maneras, como lo mencionaba ahorita Diana, con la población en este momento que está desplazada, con la población en un momento determinado con orientaciones. Creo que hemos ganado muchísimo en podernos imaginar, y esto creo que es muy importante, el no perder, que debe permanecer la capacidad de imaginar, de soñar, la posibilidad, que siempre pensemos que hay una posibilidad para el otro, para mí y para cada uno de nosotros. Fantástico. Entonces, ¿qué más debe permanecer? Y me pongo en ese papel de profesora, de docente, del cual no puedo desprenderme nunca.
y tiene que ver con la capacidad que tenemos no solamente de sensibilizar, de formar y de acompañar de manera directa a los profesores en el día a día con los procesos de inclusión. Entonces, pero también hay un tema súper importante que tiene que ver con la capacidad de investigar. Y investigar no solamente desde lo que podemos hacer en las universidades a nivel ya formal, sino también ese proceso de investigación que se puede hacer en el aula directamente, donde tenemos ese tipo de población, o en general donde tenemos una diversidad. Hoy nos encontramos un aula donde tenemos poblaciones con extrema pobreza, tenemos poblaciones inmigrantes, podemos tener discapacidad, tenemos situaciones en este momento después de la pandemia que lo retomaremos ahora más adelante, de lo que ha pasado en términos socioemocionales, y cómo un profesor es un arquitecto de todas esas realidades para establecer quizá el último punto del que quiero hablar, y tiene que ver directamente como yo como profesor, yo como estructura educativa, yo como entorno y comunidad, puedo ayudar a ese profesor y acompañarlo en el diseño de las experiencias de aprendizaje. Hoy no podemos pensarnos ni imaginarnos el diseño de experiencias de aprendizaje que teníamos hace 2 años. Hoy no podemos imaginarnos el diseño de experiencias de aprendizaje que teníamos hace 6 años, y mucho menos con la diversidad. Entonces voy a resumir elementos importantes. Primero, el poder poner sobre la mesa y el que podamos hablar del tema de inclusión y diversidad. En segundo lugar, la formación permanente de los equipos, de los profesores, de todo el sistema educativo y en general del público, como lo mencionaba ahorita Diana, de las manzanas, que haga parte de ese escenario de formación más allá de lo formal. El proceso de seguir intentándolo, de seguir soñando, de seguir imaginando posibles futuros para todos. Y por último, voy a decir la capacidad de sorpresa. Y voy a decir por qué la capacidad de sorpresa debe de permanecer, porque en un mundo de rótulos, de etiquetas, donde, como tú lo mencionabas, ahora te etiquetan por la silla de ruedas, y me voy a remitir a la parte personal. Yo no sé qué hubiese sido de Patricia si donde a los 7 años, a los 8 años, a los 10 años, quizás en mi bachillerato en el colegio, me hubiera puesto una etiqueta de un déficit de atención con hiperactividad severa. ¿Cómo transité en un sistema escolar? Me preguntaba una vez el neurólogo profesor con el que estuve trabajando, ¿cómo transitó usted por un sistema educativo que no le dio Ritalina? ¿Cómo transitó usted por una familia que no la etiquetó y que pudo desarrollar todas sus habilidades? Quizás entonces lo que tenemos en las aulas no son solamente rótulos y etiquetas, sino que tenemos una cantidad de talentos por explorar. Entonces, por último, siempre el sentido de posibilidad. Muy bien, gracias a ustedes dos por esta primera parte. Ahora vamos a continuar con, yo no sé si llamarlo complemento, Jamie, herramienta, instrumento, porque el saber y el conocimiento, ¿cierto? Uno le preguntan, ¿dónde puede aprender usted? En la escuela. ¿En dónde más? ¿Y en la escuela qué hay? Bibliotecas. Ahora, la biblioteca hoy en día no es nuestro famoso libro, que yo todavía amo. Ya no puedo leer y concentrarme tanto por mi visión y todo. Además, estoy recién operado. Pero es encantador tener un libro en las manos. Hoy en día hay libros digitales, un PDF. ¿Cómo son esas dinámicas que se han venido haciendo y qué se debe continuar con este proceso para garantizar la inclusión y la equidad en educación y cultura? Jamie, bienvenida. Gracias, Ricardo, y muchas gracias por esta invitación y un saludo a mis compañeras de este panel. Bueno, yo creo, quisiera empezar diciendo que, retomando algo que tú mencionaste en la introducción, y es que efectivamente vivimos en un mundo profundamente inequitativo y excluyente, y eso hace que la deuda histórica que tengamos frente al poder generar procesos reales de inclusión, de respeto a la diversidad
sea un aspecto muy crítico en este momento. Estoy completamente de acuerdo contigo, estamos ante un problema muy serio y es esta situación de desigualdad, de falta de equidad para que todas las personas puedan acceder sin importar su condición, si tiene alguna discapacidad sensorial, física, cognitiva, sus creencias, su pertenencia cultural, su lengua incluso. Entonces, específicamente en el campo de la información, el conocimiento, la lectura, las bibliotecas, que es desde el cual yo hablo el día de hoy, porque pertenezco al CERLAL, que es un organismo de la UNESCO que trabaja desde hace 50 años en promover sociedades democráticas en términos del acceso al conocimiento con los 21 países iberoamericanos. Entonces, hay que reconocer que hemos tenido avances importantes en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad y de la necesidad de impulsar políticas incluyentes. Sin embargo, nos hemos quedado históricamente en el plano del reconocimiento y es necesario pasar a la acción. Okay. Es necesario que construyamos o que continuemos, y creo que es como lo más urgente, ese proceso de pedagogía y aprendizaje a todo nivel. Yo siento que hoy biblioteca es todo. Esto que está pasando aquí es una biblioteca. Sí. Cualquier espacio y ese concepto, claro, ese concepto que Diana Patricia menciona de aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental, porque nosotros como seres humanos... Y la curiosidad que menciona Patricia. Totalmente. Toro. Desde la primera infancia hasta que somos adultos, mayores, viejos, estamos aprendiendo completamente en todo entorno y en todo espacio. Creo que en esa parte de hacer pedagogía y de aprender tenemos que continuar trabajando, tenemos que construir y hacer políticas públicas con la gente y no para la gente, que es un error que permanentemente se comete. Entonces hacemos cosas como, por ejemplo, enviamos libros escritos completamente en castellano a comunidades que hablan en una lengua nativa, en una lengua propia, ¿sí? Entonces nos decimos que somos muy incluyentes porque estamos incluyendo a esa comunidad, mandándoles libros, haciéndolos parte de la política pública, cosa muy diferente a, por ejemplo, hacer libros escritos en lenguas nativas por las propias comunidades, que reflejan sus saberes, sus conocimientos y que se hacen con ellos. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos hacer políticas públicas incluyentes. Ahí hay una facilitación hacia la identidad de esas comunidades. Claro, porque es que si tú te fijas incluso en el mismo lenguaje que usamos, estamos siendo excluyentes. Tú lo decías, entonces decimos personas discapacitadas, como lo inhabilita para qué, ¿cierto? Personas con retraso, personas con una orientación sexual distinta, entonces ya tomamos distancia, los miramos diferente, pero si no empezamos por el hogar, por ejemplo, por el lenguaje que nosotros usamos, por la manera como enseñamos, por los chistes, estos chistes excluyentes, discriminatorios, que estigmatizan, regionalistas, ¿cierto? Que la persona de Pasto, que la persona de allí, que no sé qué, que se hacen en el seno familiar y pretendemos entonces que el maestro en la escuela sí lo haga. Entonces creo que cuando hablamos de la necesidad de hacer pedagogía y de aprender a todo nivel, somos todos los responsables. Okay. Esto no es una responsabilidad solamente de la escuela o solamente de quien hace política pública. Muy bien. Fíjate que, para quienes no lo saben, en el año 2006 se estableció la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y ustedes tres tocaron un punto que es neurálgico. El lema de la convención dice así, abro comillas, nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces creo que ese es un punto como para concluir esta primera, son muchas conclusiones y yo sé que Mónica por ahí está tomando mucha nota de todo lo que estamos diciendo nosotros, pero creo que sí estamos generando, estamos motivando, porque estamos diciendo de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y lo que vamos a mantener, ¿cierto? Esta toma de conciencia, tú hablas de sensibilización, tú hablas de conocimiento, conciencia es conocimiento, ¿cierto? Como nosotros volvemos conscientes a las sociedades y yo apoyo mucho esa formación desde el hogar, desde la escuela, con todos los actores. Es que la escuela no solamente son los estudiantes y los maestros, es el personal directivo, es el personal de servicio, hay población flotante en la escuela, y hablo de escuela en términos generales, porque estamos hablando, su merced la que me dice, básica, ¿cómo es? Primaria. Básica primaria. Básica primaria. ¿Secundaria? Básica secundaria, educación media, educación superior. Educación superior. Aquí las expertas son las que tienen, claro, a mí siempre se me enreda.
La formal, ¿no? Formal, Es que ese es pero otro punto. acuérdate que es que hay otros espacios Sí. de permanente Y fíjate que aprendizaje muy y seguramente en desarrollo. esos espacios, yo no sé si llamarlos aformales, informales, no sabemos, pero formal o educación regular o formal, pero en estos otros espacios que están todos. incluso el ciberespacio. Porque no solamente la parte presencial, el componente presencial y pandemia nos puso muchos retos y nos dejó muchísimas enseñanzas y aprendizajes que muy seguramente vamos a tocar en la última pregunta en términos de los desafíos y los retos, porque sí cambiamos en pandemia. Cambiamos muchísimo en ese sentido. Y el otro punto que me parece fundamental y es que creo yo que aquí debemos hablar que no solamente para la educación y la cultura en todas sus expresiones, si yo me quiero expresar o quiero compartir, disfrutar, aprender, entretenerme, no sé, con las artes plásticas, con la danza, el teatro, la música, la literatura, yo no soy el experto ahí, ustedes son las expertas, pero sí estos escenarios creo que deben darle una apertura a políticas de una cultura incluyente y accesible. No tenemos en Colombia una política pública de cultura incluyente y accesible. Entonces, ese puede ser un punto que retomaremos al final en los retos. Bien, ahora vamos a iniciar contigo, Jamie. ¿Qué debemos comenzar a hacer? O sea, hay un recorrido, hay unas experiencias que ustedes han compartido en este momento y esta segunda parte vamos a definir la prospectiva, ¿de acuerdo? Lo que hicimos ahorita fue la perspectiva que tenemos ahorita que hicimos pasado y presente. Ahora, ¿cuál es la prospectiva? ¿Cuál es esa visión futurable y futurible? Entendamos el futurable como ese futuro que es deseable, futurable, y futurible, el futuro que es posible. Porque una cosa es lo que su merced quiera y otra cosa es lo que puede hacer. Entonces, con base en todos estos actores, el gobierno, las entidades públicas del gobierno, el sector, la sociedad civil, el sector privado, empresarial, productos y servicios, la academia, ¿cierto? Y los medios de comunicación, que son 5 actores que confluyen en los procesos incluyentes, ¿qué debemos comenzar a hacer? Bueno, yo creo que lo primero es adoptar nociones mucho más amplias frente a varios conceptos. El primero, la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, tú lo decías hace un momento, Diana Patricia, no hablamos solamente de entregar o de incluir a personas con discapacidad sensorial. Históricamente, por ejemplo, en el campo de las bibliotecas, cuando se habla de servicios incluyentes, se habla del diccionario de señas o colecciones en braille, por ejemplo. Pero cuando adoptamos una noción mucho más amplia de la inclusión, podemos pensar también en personas, por ejemplo, neurodivergentes, personas del espectro autista, personas con dislexia, personas con déficit de atención, y eso nos enfrenta y supone otros retos, que vamos a hablar después de eso, pero tiene que ver, por ejemplo, con aprender primero de qué estamos hablando, qué quiere decir esto, qué herramientas necesitamos y qué metodologías y qué políticas para trabajar con esta riqueza, digamos, poblacional a la que nos enfrentamos. Cuando hablamos de diversidad, segundo concepto, entender que respetar la diversidad es respetar esas diversas formas de aprendizaje, las diversas formas de pensar, las diversas formas de expresarnos. Y tercero, de innovación. La innovación no sirve para nada y es un fracaso si no contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Es cierto. Puede servirte para que te pongan un escudo, un diploma muy lindo por ser una empresa innovadora, pero si no estás transformando la vida de las personas, no lo vas a lograr. Perfecto. Cuando en las bibliotecas hablamos de innovación, hay una tendencia bien interesante que se ha venido incorporando cada vez más en las bibliotecas y es la de los maker space. Entonces hablamos ya no de bibliotecas compuestas solamente por libros, impresos, literatura, sino bibliotecas de las cosas, en las que tú puedes tener impresoras 3D, una noción más cercana al laboratorio, a espacios para crear, para construir en colectivo. Entonces hay una biblioteca en Texas, la biblioteca La Branch Library en Texas, que incorporó una sala
de Maker Space y tenía una impresora 3D. Muchas bibliotecas se quedan allí, hacen el Maker Space, tienen unos equipos maravillosos tecnológicos, pero esta biblioteca, además de eso, creó políticas y programas, las 4 P's que tú mencionabas y proyectos, y estableció un convenio de ciencia abierta con la organización NAOL. Entonces empezó a formar a los usuarios de esa comunidad, y una mamá de una niña llamada Caitlin Bignick, de 5 años, que nació sin una mano, empezó a investigar en la biblioteca cómo construirle a su hija una mano a través de un convenio de ciencia abierta que tiene la biblioteca con esa organización, datos abiertos para que todas las personas puedan acceder a ellos, por crear, punta y punta, y ¿no? ella misma le imprimió en la impresora 3D de la biblioteca la mano en 3D a su hija. Están las fotos en internet, la pueden buscar así, Caitlin Bignick de la biblioteca La Branch Library en Texas, sale la niña con la manito que le construyó su hija montando patines con su hermana. Entonces es una solución clara a transformar la calidad de vida de las personas. Entonces siento que es muy importante entender que cuando hablamos de innovación no hablamos solamente de tecnología, hablamos de hacer, y la escritura es una de las innovaciones más maravillosas, de los inventos, de las tecnologías más maravillosas. Entonces el poder desarrollar diferentes posibilidades para que las personas de cualquier condición física, cognitiva, cultural, lingüística, puedan aprovechar al máximo su potencial, ¿cierto? Así es. Aportar en la transformación de sus entornos y formarse integralmente a lo largo de la vida en cualquier espacio, es algo que definitivamente desde las bibliotecas debemos seguir haciendo para contribuir a un mundo. Tú lo decías ahorita, tenías el lema ya para terminar, nada más y nada menos, la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible tiene un lema que es no dejar a nadie atrás. Hay un video maravilloso que se llama así, no dejar a nadie atrás, y cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, quiere decir no mandarle los libros a los indígenas que están allá en el Putumayo o en la Sierra Nevada. Quiere decir, tú lo dijiste, priorizar y construir con ellos y entender cómo es su sistema de conocimiento, cómo aprenden, cómo se comunican las personas autistas, las personas con déficit de atención, qué características tienen, y poder diseñar políticas y programas diferenciales para esas personas que tengan en cuenta su voz y sus necesidades. Es fascinante lo que dices en términos de procesos co-creativos. Creo que es ahí donde está el asunto también, y contar con las personas dentro de estos procesos formativos integrados, que creo que eso es lo que debemos hacer también si no está por ahí. La visión prospectiva de Patricia Toro, yo le decía al inicio de la charla que me encanta los conceptos de imaginando o imaginar estos futuros, ¿cierto? Porque creo que tu ejercicio va muy por ahí también. ¿Cuál es ese futurable y ese futurible, muy brevemente, ¿cierto? De qué debemos comenzar a hacer con lo que tenemos, qué debemos comenzar a hacer. ¿Qué debemos hacer y que ya hemos comenzado a hacer, pero yo creo que muy tímidamente? El primero son procesos de innovación educativa donde estén involucradas la población directamente. Entonces voy a poner un ejemplo así como lo hacía ahorita Jamie, que me parecieron súper pertinentes. Uno de ellos es una institución educativa que atiende población sorda, donde un proceso de innovación educativa requiere para la inducción de los padres de familia. ¿Quién más que esta población y los intérpretes y los profesores acompañantes para hacer esta innovación, colocarla, ponerla al servicio y poder decir, en primer lugar, no solamente es pertinente para nuestras comunidades, sino igualmente el sentirnos orgullosos de esa innovación? Entonces, el hacer parte de esa innovación educativa creo que es muy importante. Muchas veces, perdón por lo que voy a decir, pensamos que con este tipo de comunidades no podemos hacer procesos de innovación. No sé, Ricardo, yo creo que esos serían mis 2 desafíos, pero me quedan otras listas. Vamos a cerrar este segundo cuestionamiento fundamental de esta perspectiva de la inclusión y de la equidad en la educación y la cultura con Diana Patricia. Diana Patricia, la misma pregunta, ¿qué debemos comenzar a hacer? Bueno, Ricardo, pues desde donde estoy hoy, sector público, el distrito, la Secretaría de Integración Social, que tiene como misionalidad
diseñar e implementar la política social de la ciudad de Bogotá. Yo creo que desde lo que hacemos tenemos que seguir mejorando las condiciones de vida de las personas, porque si estamos hablando de inclusión y de equidad, pues creo que, y como lo decía Jamie, debemos pasar rápidamente a la acción. Y eso significa conocer realmente las condiciones en las que las personas se encuentran hoy, tener esa cercanía con el territorio y con la gente, Sí. para poder conocer esos contextos y cada vez ser más efectivos en las propuestas que llevamos. Tú hablabas ahora de la política pública, de los planes, de los programas, de los servicios. Las políticas públicas ya están escritas, tenemos una cantidad de documentos. Y hay una riqueza normativa en Colombia impresionante, Ideales, ¿no? y un marco normativo más que Impresionante. suficiente en nuestro país. De la tinta al Y hecho. yo creo que, yo vuelvo a hacer énfasis en eso que tú hablabas, Jamie, de pasar a la acción. Creo que tenemos que seguir siendo muy efectivos en eso. Yo les mencionaba ahora un ejemplo de lo que estamos haciendo desde el distrito. Mencionaría otro que es muy disruptivo, pero que también es muy polémico, por lo mismo disruptivo y porque hay muchos análisis frente a eso. Nosotros en este momento, en el distrito también, y eso fue a raíz un poco de bueno, había cosas que ya pasaban en Bogotá, pero unas que se afinaron con la presencia de la pandemia, que tienen que ver con transferencias monetarias. Y hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué darle dinero a la gente? Lo que Eso es tradicionalmente llaman los peligroso, bonos. digamos que históricamente Subsidios, teníamos los bonos bonos. canjeables por mercado. Hoy, transferencias monetarias a partir de la pandemia, pero yo creo que también los escucho hablar a todos. Leía un poco la invitación que nos hacía Fundación Telefónica, a quien vuelvo a agradecerle que genere estos espacios para que muchas personas se informen sobre lo que estamos pensando en estos conceptos, sobre lo que está pasando. Y creo que sí tiene que ver con equidad, porque es que cuando tú tienes dificultades para hacer el mercado, para pagar los servicios públicos, pues eso no te deja de verdad aprovechar esas otras cosas que pasan a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel formativo, todo eso que tienes como alrededor. Y en ese sentido es que nosotros estamos generando también esos apoyos económicos para la población que realmente lo necesita, obviamente con unos criterios y con unas condiciones. Otro ejemplo, tal vez yo lo pondría en el nivel de la innovación, y creo que hemos hablado poco de la tecnología. Entonces, lo otro que yo creo que hay que seguir haciendo es seguir conectando a la gente, seguirla conectando, y para eso la tecnología pues juega un papel fundamental. Hoy, nuevamente desde el distrito, desde Integración Social, es nuevamente preguntándose cómo acercamos a la gente a ese uso de la tecnología. Ahora que venía para acá, le preguntaba a la persona que me hace el favor de transportarme. Su familia vive en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Arborizadora Alta, y yo le preguntaba a John si todas las personas en su barrio tenían acceso, por ejemplo, a un celular, porque pues hoy a través Y a del la celular conectividad. y a la conectividad, pero no creas, el celular, bueno, sí, él me decía, hay gente que prefiere eliminar una comida al día, pero pagar datos y estar conectada. Entonces creo que seguimos teniendo muchos desafíos. ¿Cómo Estás cerrar? mencionando ya la palabra clave con la Sí. cual vamos a iniciar en Bueno, unos entonces, segundos. si quieres la empatamos. Empatémosla. Me Sí, parece si quieres la súper porque, empatamos. miren, vamos a orientar un poco el tercer cuestionamiento hacia la promoción. O sea, sabemos que hemos hablado de la gestión de las acciones, de lo que venimos haciendo y de lo que debemos comenzar a hacer también, pero ahora vamos a hacer, la promoción es informar, la promoción es persuadir, la promoción es conquistar. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a enfocar un poco ahí cuáles son los desafíos para promocionar la equidad y la inclusión en estos escenarios, y empatamos
con el papel de la innovación, que tú has hecho ya un acercamiento desde lo tecnológico. Hemos visto innovación de procesos, innovación de acciones y todo esto. Pero muy brevemente, porque ya el tiempo es un tesoro que no vamos a poder desperdiciar, pero muy brevemente, ¿cuál es ese desafío para promocionar la inclusión y la equidad? Definitivamente, hoy, como lo decía ahora, seguir conectando más a la gente y poderla acercar de verdad a ese uso de la tecnología. Que la conectividad y la conexión nos ayude a promocionar. Claro, cerrando las brechas también en términos de ese ciclo vital. Pues hoy las niñas, los niños y los jóvenes están totalmente en la era digital. El adulto contemporáneo, como digo yo, y el adulto mayor. Pero hay abuelitas TIC. Ya, claro, Ricardo, muchas, pero ¿no? eso ha significado una formación en ese sentido, ese ejercicio. Entonces yo creo que ese es un desafío. El otro desafío, vuelvo y repito, es esa cercanía con la gente. Esa cercanía con la gente para fíjate poder... lo lindo del ciclo conceptual, técnico y procedimental que ustedes están planteando. O sea, nada de esto es posible si no es con las personas. Totalmente. Esto es clarísimo como conclusión también construirlo con de este la ejercicio. comunidad, ¿sí? Y yo Creación. cerraría ya mi intervención para darle la palabra a mis compañeras con invitar a todas las personas a que se piense en la inclusión desde una reflexión personal. Creo que si uno no hace ese ejercicio, no es coherente entre lo que dice y lo que hace para que estos temas no se queden, digamos, netamente en un plano discursivo. Esa reflexión personal tiene que ver con que yo mire al lado y lado ¿De acuerdo? a quien tengo, de verdad, aquí cercano. Eso requiere de una transformación personal. Totalmente. Porque nosotros incluso estamos hablando, digamos que de estos ejercicios institucionales, cuando uno coloca la camiseta de 8 a 5, de 8 de la mañana a 5 p.m., ¿no? Pero así no funciona si no hay una transformación desde el ser humano y desde los actores. Desde lo personal para poder entender cómo es el otro y poderlo aceptar como es. Muy o sea, bien. esa es la realidad de esa Aceptación. inclusión de que se viva, no de que quede en un plano discursivo y pues en el caso de a quien represento hoy, de una entidad o de una política pública, sino del cotidiano, Muy bien. para ser coherentes de verdad entre lo que decimos y lo que hacemos. A ti, mil gracias. No, Ricardo, Dianita. a ustedes. Muy a bien. Ustedes. Hacemos el cierre con Patricia. Patricia, de tu punto de vista. Bueno, Retos para la promoción. yo creo que voy a hacer una combinación de dos elementos. Yo creo que en esa promoción hay un elemento fundamental y yo lo hablaría en términos de una expresión que nosotros tenemos que son las cajas de herramientas, y cajas de herramientas no solamente metodológicas, sino también digitales para cerrar brechas de aprendizaje. La pandemia nos permitió ver que habían unas brechas digitales. Los profesores, ahorita lo hablábamos con Diana, muchos de ellos no tenían correo electrónico. Eso fue un desafío. No sé cuántos de nuestros padres con juventudes acumuladas se tuvieron que imaginar acercarse al teléfono para poderse conectar con sus familiares. Pero la pandemia nos mostró una brecha digital muy importante. Pero luego de la pandemia, Jamie, uno de los estudios que nos muestran todos los organismos internacionales, hay una gran brecha de aprendizaje. Y una gran brecha de aprendizaje en procesos de lectura y escritura a todos los niveles. Algunos de los estudios hablan de brechas digitales en procesos de lectura y escritura de alrededor de 5 o 7 años. Y las proyecciones más catastróficas dicen que serán procesos que nosotros no podremos recuperar, es decir, que un estudiante no alcanzará a recuperar, no alcanzaremos a cerrar esas brechas aún en la universidad. Entonces, que tenemos que promocionar con un aire siempre de posibilidad y de imaginar, recoger todos esos materiales que tenemos en lo físico, que tenemos en lo digital, aprovecharlo para generar estrategias que permitan mejorar procesos de lectura, de escritura, lógico-matemático. ¿Y por qué privilegio la lectura y la escritura? Porque muchas de las dificultades de la matemática surgen de procesos de lectura, básicamente, de no saber leer, de comprensión, de no saber leer los enunciados. Entonces, esa primera cara al mundo. Aprender a lo básico. Aprender a lo básico, ese primer nivel de entendernos en el mundo, es el maravilloso mundo de leer y escribir. Entonces, recoger todo lo que tenemos en cajas de herramientas desde lo metodológico, desde lo tecnológico,
y poderlo poner al servicio de los procesos de aprendizaje a todos los niveles. Fantástico. Jamie, tienes el privilegio de hacer el cierre de esta charla entre amigos, cómplices de la inclusión. Entonces, muchas gracias, Ricardo. ¿Qué desafíos planteas para esta promoción? Creo que un gran desafío al que nos enfrentamos es lograr naturalizar cada vez más la diferencia, la diversidad. Es decir, que la diferencia no nos siga distanciando y no sea la novedad, sino que sea el elemento permanente, común en todo espacio, en todo ámbito, en todo sentido. Creo que hemos avanzado y lo hemos estado dialogando en este espacio en iniciativas, en políticas públicas, ¿cierto? Pero es muy importante el poder sistematizar cosas que ya se han hecho y que han funcionado muy bien, aprender y replicar las experiencias significativas, porque en toda Iberoamérica hay experiencias maravillosas. O sea, si tuviéramos tiempo no acabaríamos de ejemplificar experiencias de bibliotecas que están haciendo realmente, ni siquiera han escrito una política bibliotecaria, pero en la práctica están desarrollando propuestas desde el ámbito de la lectura que son absolutamente innovadoras e incluyentes. Entonces creo que la diversidad y la diferencia tienen que ser algo natural en nuestra vida cotidiana, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de relacionarnos con los otros y en nuestra forma de construir e implementar políticas públicas. Creo que cuando hablamos de lectura y escritura estamos hablando de algo superior a ello, que es la comunicación humana, que son las competencias y las habilidades comunicativas que tenemos como seres humanos para convivir, comprendernos, aprender y comunicarnos con el otro, sea a través de dispositivos tecnológicos. Es que yo hablo y se me vienen un montón de experiencias la realización, y de la ejemplos, verbalización, pero la tecnología ha servido en el campo de la comunicación, de la lectura y de la escritura para superar barreras también imaginarios, estigmatizaciones que se hacen frente a las personas. Lo que tú decías, hay una experiencia de un chico que dice, yo a través de mi tableta me comunico con jóvenes de todo el mundo y nadie ni siquiera sabe que estoy en una silla de ruedas y soy el que más participo y soy el que más estoy comunicándome, el que más estoy creando. Entonces, claro, cuando hablamos de tecnología y de innovación, que Diana, Patricia y Patricia lo mencionaban, creo que es muy importante entender el para qué de esa tecnología y el para qué de esa innovación. O sea, nosotros queremos un mundo más equitativo, más incluyente, cada vez más democrático para todos, pero eso implica poder desarrollar diseños universales que realmente faciliten condiciones de acceso, pero no nos podemos quedar en el acceso. Necesitamos generar todas las condiciones, todos los recursos y hacer toda la pedagogía posible, muchos eventos y muchos espacios más como este que estamos compartiendo el día de hoy, nunca van a ser suficientes para lograr realmente naturalizar y entender que la diversidad es la que hace a este mundo realmente rico, pues exactamente. Entonces creo que con eso cerraría. Muchas gracias. Muy bien, pues no, fantástico. Yo quiero que nos quedemos, esto sí es muy Ricardo, que nos quedemos con algunas ideas que digamos que yo he motivado dentro de este ejercicio desde mi condición, desde ser humano, desde mi condición de rodante, de piloto experto de Ferrari. Este es el Ferrari, ¿cierto? Desde mi profesión y desde el compromiso y la misión que establecí hace muchos años. Una de las preguntas que me planteaba yo siempre es ¿cómo se diseñan entornos incluyentes para la educación y la cultura? Sí, y el cómo, la plataforma legal te dice a ti el qué, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, un decreto 1421 de educación inclusiva, te dice los qué es, que el diseño universal para el aprendizaje, que el plan individual de ajustes razonables y de qué, y dónde están los cómo. Entonces creo que la respuesta mediadora entre el por qué de la inclusión y el para qué de la inclusión es el cómo. Creo que ahí ese es un sueño que tenemos y yo he sido siempre motivador de la implementación del diseño universal en todo sentido, porque el diseño universal no solamente es para espacios, comunicaciones, objetos, sino también para estos servicios y la educación es un servicio, la cultura es un servicio y los programas también se hacen ahí.
¿Cómo se diseñan? Haciendo fácil lo que es difícil. Total. Debemos simplificar de alguna otra manera los procesos e invitar al diseño universal, a las 4 Ps, a pasar de la tinta al hecho, que era lo que mencionaban ustedes también en la parte de la acción, con una riqueza normativa y legal y delineamientos y directrices fantásticos, con unas políticas sectoriales buenísimas, pero vaya a cumplirlas. Entonces es promover precisamente esta muy buena aplicación e implementación del diseño universal en todo su sentido. Alguien decía, debemos hacer visible lo que es invisible para que cuando se convierta en visible, se transforme en invisible. Qué enredo, ¿no? Naturalidad. Naturalizar. La inclusión tiene que ser implícita. Si bien es normal ser diferente, también es anormal ser indiferente. Y es ahí donde es la invitación a todas las instituciones, a la sociedad civil, a la gobernanza, a la academia, a los medios de comunicación y a todos los actores que confluyen en la inclusión para que no seamos anormales en la indiferencia. Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes tres por este tiempo cedido, por el privilegio de su tiempo y pues vamos a hacer el cierre con nuestra directora, ¿les parece? Perfecto. Muy Vamos bien. a invitar a Mónica, nuestra directora de la Fundación Telefónica Movistar. Mónica, bienvenida de nuevo y te invitamos para que con tus palabras, con tu convicción, con tu misión, con tu creencia, con todo lo que estás construyendo desde lo personal y desde lo institucional, hagas el cierre de este fantástico ejercicio. Mil gracias, Ricardo. Mil gracias a ustedes también por acompañarnos. Yo creo que ha sido un espacio muy enriquecedor en términos de aprendizaje para nosotros también y en términos de construcción colectiva de lo que se necesita para que realmente hagamos algo concreto en términos de ser mucho más incluyentes y mucho más accesibles en diferentes escenarios. Nosotros pusimos este reto de pensárnoslo en escenarios como el sector educativo, como el sector cultural, pero sabemos que esto trasciende y va muchísimo más allá. Lo hablamos, inter, multi, plural, sectorial, esto es por De todos acuerdo, lados. esto va por todas partes y yo creo que tiene que ser un compromiso nuevamente multisectorial. Esto no es solamente un tema del sector público con la política pública, no solamente un tema académico, creo que nos involucra también al sector público, al sector privado, a la academia, a la comunidad civil, a las diferentes ONGs y fundaciones que estemos trabajando, todo el tercer sector en diferentes escenarios, porque creo que realmente si lo construimos en conjunto vamos a conseguir que sea realmente pertinente, adecuado para las necesidades del país. Y yo creo que ese es el compromiso y el mensaje que queríamos dar con este conversatorio, y es poner sobre la mesa una temática que es muy importante realmente para nosotros, que empecemos a darle la visibilidad que se merece, que empecemos a cambiar la actitud y el conocimiento que tenemos alrededor de este tema, que no lo estigmaticemos y empecemos a abordarlo de una manera diferente, que creo que ha sido una de las lecciones más valiosas que ustedes nos han dejado en este conversatorio, porque realmente sabemos que a partir de ahí se construye la diferencia. La tecnología para nosotros es básica en términos de hacer inclusión, de permitir a otros acceder a diferentes oportunidades en muchísimos ámbitos de la vida diaria. Y para nosotros esa tecnología es ese compromiso, ese abrirnos los ojos y pensar qué más podemos hacer para que esto sea inclusivo. Desde la compañía se trabajan varios temas y de hecho hemos recibido algunos premios en términos de accesibilidad a los centros de experiencia porque es algo que nos preocupa de manera realmente intrínseca, pero todavía falta muchísimo más por hacer. Y creo que el deber está en poner estos debates sobre la mesa, en que no solamente sean ustedes como expertos que de verdad demuestran todo el conocimiento y toda la experiencia que tienen en esto, sino quien nos está viendo, que también nos aporte con sus ideas, con sus sugerencias, para que nosotros podamos llevar estos mensajes a otros escenarios. Creo que es una discusión que recién está empezando y que tendremos que llevarlo a muchos otros escenarios y sacarle mucho más provecho, mucho más recorrido, para que no se nos quede solamente en una conversación. El aporte que nosotros queríamos hacer al Enlighted de este año iba de la mano de, bueno, cómo la innovación, cómo la tecnología realmente nos permite ser mucho más incluyentes. Y con seguridad esto va también a abrir una discusión no solamente para Colombia, sino a nivel general, tanto en Europa, en España, como en los otros países donde tenemos presente la Fundación Telefónica Movistar, para realmente abordar esto de una manera diferente. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por el tiempo, por compartir su conocimiento, su experiencia, de verdad, ha sido magnífico. A todos los que nos están compartiendo el día de hoy, que nos están viendo en esta transmisión también, muchas gracias por interesarse en estas temáticas, por acompañarnos siempre en estos conversatorios, y nuevamente la invitación
a que compartan con ustedes sus impresiones, los aportes que quieran hacer a estas temáticas para que podamos construir entre todos y profundizar muchísimo más en estos temas. No quiero terminar este conversatorio sin antes invitarlos a que ingresen a la página web de la Fundación Telefónica Movistar, www.fundaciontelefónica.co, porque ahí pueden encontrar todo el detalle de nuestros proyectos. Nosotros estamos comprometidos con la inclusión de las comunidades más vulnerables a todo nivel, utilizando la tecnología como un medio a través de nuestros proyectos educativos, nuestros proyectos culturales, todos nuestros proyectos sociales. Y lo que queremos es que cada vez más personas conozcan y puedan acceder a este tipo de conocimiento, a este tipo de contenidos. Ahí encuentran todos los proyectos relacionados con educación, las formaciones para docentes, la formación para el aula, formación para adultos mayores, formación para el empleo, para el emprendimiento. Encuentran todos estos foros y estos debates en diferentes temáticas que abordamos desde el eje de conocimiento y cultura digital, las exposiciones virtuales, y encuentran también pues otros recursos que pueden ser educativos o formativos en términos de ciudadanía digital. Entonces quiero invitarlos también a que nos acompañen en nuestro canal de YouTube, porque van a encontrar con seguridad contenidos muy pertinentes, muy relacionados con temas de digitalización y de cierre de brechas. Y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Espero que nos podamos encontrar nuevamente muy pronto y que podamos trabajar en conjunto en pro de estas temáticas y muchas otras que con seguridad nos unen a lo largo del camino. Claro Muchas que gracias sí. a todos, un abrazo. Gracias.